Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos la segunda parte de los misterios que hice la semana pasada. Si quieren ver casos resueltos o sin resolver, así como más videos acerca de misterios o lugares extraños, vayan ahí a la que está en pantalla o también pueden suscribirse ahí abajo para saber cuándo subo video. Acá abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Páramo de las Tinajas. Este es un conjunto histórico-cultural de Laos que concentra miles de vasijas de piedra en forma de tinaja esparcidas por la meseta de Shen Kuan, en las tierras altas del norte de Laos, en la cordillera Annamita, la principal cadena montañosa de Indochina. Los arqueólogos creen que estas vasijas pétreas fueron creadas hace 1500 o 2000 años por los antiguos moradores de la región, cuya cultura y forma de vida es desconocida. Las leyendas locales hablan de una raza de gigantes cuyo rey, Kun Xiong, fue un gran guerrero que tras un singular combate consiguió ganar una importante batalla, y para conmemorarlo mandó a hacer miles de enormes tinajas de piedra para guardar grandes cantidades de Lao Lao, que es un licor de arroz típico de Laos, con el cual convidaría a sus vasallos en los interminables festines. Las explicaciones más aceptadas de las vasijas apuntan a un uso funerario, atendiendo a determinados hallazgos complementarios y a los análisis tanto de las propias jarras como de su contenido, pues buena parte de ellas albergaban restos humanos. Aunque no todos, muchos huesos muestran evidencias de incineración y están envueltos en ceniza, acompañados a veces de cerámica y herramientas de hierro y bronce, algo que según la arqueóloga francesa Madeleine Colany, que excavó la llanura en los años 30, explicaría la presencia en una cueva cercana de una especie de chimeneas, lo cual sería un horno crematorio y los cántaros urnas funerarias. Sin embargo, no es algo que acepten todos los expertos, y otros opinan que si bien la llanura puede considerarse una necrópolis, el horno no tenía como finalidad la cremación de cadáveres, sino para hacer moldes de las jarras. Esto también es refutado porque el material del que están hechas no es metal sino piedra, fundamentalmente arsénica, pero otras de granito, conglomerado, caliza y algunas incluso de coral. Todos estos enigmas aún permanecerán sin explicación definitiva durante mucho tiempo, ya que el lugar fue duramente castigado durante la guerra de Vietnam y salvo el mencionado caso de Colany, permaneció virgen hasta 1994. Eso se debe a que hay cientos de bombas sin explotar lanzadas por la aviación estadounidense que impiden llevar a cabo excavaciones arqueológicas normales, salvo en puntos muy concretos. Desde 2004 se está realizando una campaña de limpieza en ese sentido, con vistas también al turismo y a su incorporación al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El dodecaedro romano. Un dodecaedro romano es un pequeño objeto hueco de bronce o de piedra de forma dodecaédrica, es decir, 12 caras pentagonales planas. Cada cara tiene un agujero circular de diámetro variable en el centro. Los orificios se conectan al centro hueco. Los dodecaedros romanos datan de los siglos II o III después de Cristo. Más de 200 años después de su descubrimiento, los investigadores no están más cerca de comprender el origen y la función de este misterioso objeto. El gran misterio es cómo funciona y qué hacen. Lamentablemente no existe documentación ni notas sobre ellos desde el momento de su creación, por lo que no se ha determinado la función del dodecaedro. Sin embargo, se han presentado muchas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Podían ser candelabros, ya que se encontró cera dentro, dados, instrumentos de medición, dispositivos para determinar la fecha óptima de sembrado del grano de invierno, medidores para calibrar las tuberías de agua o bases militares estándar, adornos de bastón o cetro, un juguete para lanzar y agarrar con un palo o simplemente una escultura geométrica. Una hipótesis popular en estos días con el propósito de los dodecaedros es que se usaron como herramientas para tejer para hacer guantes. Ya sea que resuelva el misterio o no, el video de YouTube de Martin Hallett, quien probó su idea con una réplica impresa en 3D de un dodecaedro romano y algo de arqueología experimental, ha inspirado a otros a probar este método de tejido para hacer sus propios calentadores de manos. Esta idea podría explicar los diferentes tamaños del dodecaedro haciendo guantes de diferentes tamaños, y el propósito de los agujeros sería para formar los dedos del guante. Sin embargo, una de las teorías más aceptadas es que este objeto se utilizó como un dispositivo de medición, más precisamente como un objeto de medición de rango en el campo de batalla. La hipótesis es que el dodecaedro se utilizó para calcular las trayectorias de los proyectiles. Esto podría explicar los orificios de diferentes tamaños en los pentagramas. Una teoría similar involucra el dodecaedro como un dispositivo topográfico y nivelador. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido respaldada por ninguna prueba y no se ha explicado exactamente cómo se podría usar el dodecaedro para estos fines. También está la propuesta de que eran instrumentos de medición astronómicos para determinar la fecha óptima
óptima de siembra del grano de invierno. Según GMC Wakemans, el dodecaedro era un instrumento de medición astronómico con el que se puede medir el ángulo de la luz solar y por lo tanto se puede determinar con precisión una fecha específica en la primavera y una fecha en el otoño. Las fechas que se pueden medir fueron probablemente importantes para la agricultura. Sin embargo, los oponentes de esta teoría han señalado que su uso como instrumento de medición de cualquier tipo parece estar prohibido por el hecho de que los dodecaedros no estaban estandarizados y vienen en muchos tamaños y disposiciones. Otra teoría no probada afirma que los dodecaedros son reliquias religiosas, una vez utilizadas como herramientas sagradas para las druidas de Britania y Caledonia. Sin embargo, no hay un relato escrito o evidencia arqueológica que apoye este punto de vista. Algunas fuentes sugieren que eran los objetos centrales en un juego de tazón similar al de nuestros días, con estos artefactos utilizados como marcadores y los jugadores arrojando piedras para hacerlos aterrizar en los agujeros dentro del dodecaedro. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca y geoglíficos de pampas de Jumana o simplemente líneas de Nazca son antiguos geoglíficos que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, estando entre las poblaciones de Nazca y Palpa en el departamento de Ica, Perú. Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomórficas, fitomorfas y geométricas, que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglíficos de Nazca y de Pampas de Jumana como patrimonio de la humanidad. Son numerosas las figuras que se hallan en Nazca, particularmente en la Pampa de San José. Figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas, laberintos y otros dibujos geométricos. Lo más representativo son los dibujos de animales, aves de entre 259 y 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro y otras. Un mono, una araña, un caracol, una ballena de 27 metros, un perro con patas y cola larga, una figura antropomórfica, dos llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana, una lagartija y una serpiente. Muchos de los dibujos se encuentran mezclados con líneas y espirales. El primer estudio de campo sistemático sobre estos dibujos se debe, tras 5 temporadas de trabajo de campo, al equipo arqueológico de la Fundación Suiza Liechtenstein para las investigaciones arqueológicas en el exterior, encabezado por los arqueólogos Marcus Reindel y Johnny Isla Cuadrado desde 1996. Han documentado y excavado más de 650 yacimientos y han conseguido trazar la historia de la cultura que generó estos dibujos, además de darles un sentido científico. Se realizó inicialmente un estudio de campo entre el 2016 y el 2018 que conllevó un análisis de los materiales utilizados y del terreno. El equipo de expertos japoneses, liderado por el arqueólogo Masato Sakai, encontró nuevos geoglifos. Al principio se pensaba que eran carreteras, se les ha atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico, en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Estudios recientes de los arqueólogos italianos Nicola Massini y Giuseppe Orefici, usando imágenes de satélite, han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, reforzando la hipótesis de un significado religioso. Artefactos romanos en Brasil. En 1980, el arqueólogo Robert Marx anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. Según él, arqueólogos independientes como el Dr. Harold F. Edgerton del MIT del MIT certifican que las ánforas son auténticas, datadas en el siglo II. Marx está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario, porque significa que los romanos llegaron a América 1300 años antes que Colón, así como también los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marx, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte. Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo, para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Otros expertos creen que es una historia muy poco creíble, porque los pequeños barcos romanos, ideados para un mar manso como el Mediterráneo, no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico. Nuevas pruebas se suman a confirmar que los romanos eran conscientes de la existencia de un continente más allá del Atlántico y que la navegación tuvo un papel vital en la antigua Roma. Una de las nuevas pruebas son los análisis de ADN realizados en medicamentos a base de plantas, lo que indica que en el buque en cuestión viajaba también un médico, como se deduce del descubrimiento de ampollas, vendajes, instrumental quirúrgico y latas selladas que contienen pastillas hechas de muchas verduras, muy valiosas para la comprensión de la farmacopea de la antigüedad.
Pero bueno, esto es lo último que tengo para ustedes hoy. Si quieren ver más de este estilo, por favor recomiéndenme cosas, temas para hablar abajo en los comentarios. También pueden ver mi video anterior ahí en la que está en pantalla de más misterios como este, o pueden ir a ver directamente casos resueltos sin resolver, también ahí en la que está en pantalla. Sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video.